Muchas gracias por estar aquí, todos muy bienvenidos. A Diario Financiero le encanta participar en este tipo de encuentros que tienen tanto que ver con lo que hacemos en el diario, ¿no? Que es mostrar lo que hacen las mujeres profesionales, trabajadoras, y, y mostrar también que hay expertas en todos los ámbitos noticiosos. Expertas y expertos, pero en el Somos Financieras, que es esta comunidad y este evento se inserta en Somos Financieras, estamos preocupados de que la mujer también tenga ese espacio. Les quiero contar que este semestre tenemos como proyecto en el diario hacer una gran guía de voceras mujeres para temas diversos de la economía, la finanza, el emprendimiento, así que están todos muy cordialmente invitados a participar en eso también. Eso, los dejo ahora con este gran panel y con Raúl. Gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidas, sí. Bienvenidas todas al ESE. Encantado que nos puedan acompañar esta mañana. Jacqueline, Carolina, José Manuel, gracias también por acompañarnos. Tenemos poco tiempo, así que voy a ir ya a aprovechar el panel que tenemos. Parto por ti, Jacqueline, ¿vale? A ver, mucho se habla en este interés de aumentar la participación de las mujeres, particularmente en cargos de liderazgo, en cargos de dirección, utilizar la herramienta de las cuotas. Hasta están las noticias en la Constitución, donde nos descuidemos. Cuéntame un poquito, ¿qué opinas tú de esa medida? ¿Qué experiencia tienen en el Scotia de si es que la han utilizado? ¿Y qué impacto le ves? ¿Ves que puede tener un impacto positivo en una industria tan tradicionalmente masculina como la bancaria? Bueno, buenos días a todas. Sí, ¿se escucha bien? Sí, sí. Buenos días todas y todos. La verdad, bueno, para quienes no conocen Scotia, es un banco que tiene 190 años de vida en el mundo, es un banco canadiense. En Chile estamos hace 30 años y hoy día tenemos un 15% de participación de mercado. Lo digo como para que nos conozcan un poquito. Somos cerca de 6.000 colaboradores. Me perdonan los que estoy dando la espalda acá atrás, perdonen. Y la verdad es que en términos de las cuotas, yo particularmente no soy muy partidaria a poner una meta de cuota, porque significa un sesgo igual hacia una parte de la población que son los hombres, ¿no es cierto? Si eligiéramos por cuota, podríamos estar perdiendo un talento importante. Entonces, yo sí más creo en la meritocracia, pero sí también creo en las mediciones. Entonces, lo que nosotros hemos hecho para avanzar en esto, que llevamos hartos años y por ser una multinacional norteamericana, ¿no es cierto? Tenemos afortunadamente buenas prácticas que traernos. Hemos podido ir midiendo el avance de la incorporación de la mujer a la empresa. Hoy día más del 50% de la gente que trabaja en la industria financiera y en el banco en particular son mujeres. Y hoy día cerca del 27-28% son en cargos de liderazgo. Eso no ha sido fácil porque hace no muchos años atrás, estamos hablando del 2014, 2015, créanme que estábamos en un tímido 14%. O sea, avanzar casi el doble en 5 años es un tema. Después nos vamos a referir a cómo lo hemos hecho, pero si tú me preguntas en particular si estoy en partidaria de las cuotas, creo que no. O sea, mi opinión, mi postura personal es no, pero sí hay que ir midiendo y sí una buena explicación cuando tú no logras mover la aguja. Creo que es importante ir mirando cómo están ciertos procesos, como por ejemplo el de selección, que te podrían ayudar un poco a balancear y a equiparar la cancha. Si quieres, Jacqueline, entremos un poquito en eso. ¿Qué buenas prácticas han implementado ustedes aquí en Chile, quizá autóctonas o quizá traídas del extranjero, que ha permitido esas buenas cifras? Claro que sí, de todo un poco. Hay algunas cosas que hemos adaptado nosotros y otras cosas que hemos ido viendo de lo que están haciendo en Canadá. Hay una experiencia, estuve revisando ahí literatura que tenía de hace algunos años. Hay una experiencia de la Orquesta Filarmónica de Boston del año 50, si alguno la conoce. Bueno, en esa época, evidentemente los músicos, ustedes comprenderán, de una orquesta filarmónica eran
hombres, ¿no? Muy difícil elegir mujeres. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, ahí ellos se les ocurrió en algún minuto poner un biombo, cortinas, y que la gente entrara a audicionar y que los jueces no vieran a los músicos que estaban. Sin embargo, escuchaban el sonido de los zapatos. Y claro, los tacones femeninos es distinto de la suela de un zapato masculino, así que los jueces también por ahí tenían esos bias que no lograban hacer ningún cambio en la composición de género en sus orquestas filarmónicas. Así que les dijeron a los participantes, a los postulantes, que se sacaran los zapatos antes de entrar. Y bueno, y es así como ya esto partió el año 50 más o menos, y es así como después a varias orquestas filarmónicas empezaron a hacer como lo mismo, y nosotros, dice la literatura por ahí, cerca del año en los años 90 ya el 35% de los músicos de la filarmónica eran mujeres. Y ahí nace lo que nosotros llamamos los procesos de selección ciegos. Y eso sí nosotros lo adaptamos a nuestra realidad. ¿Cómo hacer un proceso de selección ciego cuando tienes que, en una empresa de servicio, tienes que entrevistar a la persona? Bueno, hay formas de hacerlo. Puedes poner, ¿no es cierto?, que llegue a los tomadores de decisiones para preseleccionar currículum sin nombre. Eso es una forma. Y lo otro que a nosotros nos ha dado mucho resultado es hacer paneles de entrevistas donde siempre los panelistas tiene que haber una mujer en la toma de decisiones. Y dentro de los candidatos siempre tiene que haber en la terna final una mujer. Y esa es la forma como nosotros hemos ido avanzando desde este 14 que les decía hasta el 27-28% en este año. Así que yo te diría paneles de selección ciegos, tratando de reducir los sesgos inconscientes que tenemos los seres humanos. Gracias, gracias Jacqueline. Permíteme que siga profundizando ahí, porque desde luego un posible obstáculo se da en la audición, ¿no? En la puerta de entrada. Sin embargo, tú también dices que hoy la participación femenina es la mitad o más, pero en cargos de liderazgo decrece significativamente. Entonces, adicionalmente a quitar filtros indebidos o sesgos, quitar sesgos en la puerta de entrada, ¿se te ocurren o qué están haciendo en el banco para quitar obstáculos una vez dentro, el famoso techo de cristal y otras cosas más que pueden limitar las posibilidades o el acceso de la mujer ahora ya a cargos de liderazgo? Sí, bueno, lo que tú mencionas es tan cierto porque nos toca a diario con el equipo de gestión de personas ver cómo las mujeres nosotras mismas nos boicoteamos. Entonces, cuando hay posiciones y que le llamamos true opportunity, porque nosotros tratamos de que la gente sienta que hay verdaderas oportunidades de desarrollo, hay muchas mujeres que se restan de postular, y las teníamos como mapeadas, pero cuando está llegando la nómina de quienes postulan esos cargos, empezamos a llamar y ¿por qué no postulaste? No, lo que pasa es que pedían estas 10 competencias y yo tengo 7 de 10. O es que yo creo que no va a resultar. Entonces como que hay un pre-boicot de nosotras mismas. Y ahí está lo que tú decías, el techo de cristal, que en el fondo yo creo que está más en la mente que en la realidad. Y lo que hacemos para romper esas barreras, bueno, conversatorios como este evidentemente ayudan a mostrar realidades de avance, porque si bien en la pirámide efectivamente no está el balance de paridad, ¿no es cierto?, pero sí de pasar del 14 casi al 30 ya es un logro, y vamos a seguir avanzando. Pero lo otro es, por ejemplo, programas de mentoría interna, programas de acompañamiento, de desarrollo de carrera, que hacerlas participar dotarlas de más elementos que puedan ayudarlas a crecer y a desarrollarse como líderes. Eso es un poco el concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Quisiera ahora pasarle la palabra a José Manuel. En tu experiencia en Endeavor, a ver, Jacqueline, capaz que... Esta es la maldición de los micrófonos.
no se crean, hay un duende que anda dando vueltas por ahí, enchufando y desenchufando micrófonos permanentemente. Desde tu experiencia en Endeavor, ¿cómo se ha visto en las empresas que uno podría, bueno, literalmente del siglo XXI, todo este tema de la equidad de género, todo este tema del trabajo flexible? ¿Tú has visto un antes y un después de la pandemia, por ejemplo? Sí, totalmente. Bueno, primero quería agradecer la invitación, feliz de participar y pertenecer al Comité de Somos Financiera del Diario Financiero. Y efectivamente hoy día nos encontramos en una situación bien distinta, como bien de punto de inflexión, yo creo. Y la pandemia lo que hizo fue apurar eso y quizás también abrirle los ojos a mucha gente. Nosotros en Endeavor trabajamos con las empresas que son el 1% de la economía, pero que dan más del 43% del empleo, de los nuevos empleos. Son 700.000 empleos en Chile. O sea, es una empresa que atraviesa, dadas condiciones de dinamismo que te da la tecnología, te permite crecer de una forma acelerada, muy rápidamente. Entonces pasan a ser, ya no es esta lógica de la pyme que siempre va a ser pyme, no, son empresas que gracias a esa condición tecnológica son muy flexibles y crecen muy rápido, y esa flexibilidad yo creo que es una condición bien especial de esta empresa, se ve reflejada también en su necesidad de cómo relacionarse con la gente que necesita. El tema del teletrabajo quizás para este segmento de empresa es una cuestión que venía de antes, y lo que hizo la pandemia fue acelerarlo. Estas empresas necesitan tener el mejor recurso en las mejores condiciones porque tienen grados de competencia de ciertos talentos que son muy grandes. Entonces, a nosotros nos pasa de repente cuando hablamos con algunos quizás representantes de empresas tradicionales o más nacionales, que simplemente las problemáticas que tienen ellos para nosotros no son temas. Los emprendedores no son temas. Las empresas son extremadamente flexibles, da lo mismo de dónde estén trabajando, se generan, y hay un especial interés en generar cada vez más instancias de participación de las mujeres, y esto saliéndose de la lógica como de que es una buena política, porque esto no se trata de que es una buena política, esto se trata de hacer negocio. Si esto es de más negocio, tener a más mujeres es mejorar la capacidad de crecimiento de tu negocio. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen condiciones bien especiales, mucho más metódicas, mucho más persistentes, se impregnan de un espíritu cuando las empresas tienen cierto propósito que es distinto al del hombre. Y nosotros trabajamos con ese tipo de empresas, las empresas que están a través de alguna tecnología, se están haciendo cargo de un paseo ambiental o están desarrollando soluciones tecnológicas que han continuado a operacionar algunas industrias y que les llama y que hace que además sea más atractivo. Entonces, a propósito de lo que al principio decía la Jacqueline, yo sí estoy a favor de las cuotas, porque los hombres son porfiados, y en esta cuestión no va a salir así porque sí, porque eso no existe. Si en verdad nosotros, y venimos de una lógica que siempre ha sido la misma, entonces yo creo que una mezcla de es muy bueno para acelerar estos procesos, pero a la vez lo que nosotros vemos con nuestras empresas que crecen de 1 millón a 100 millones de dólares en 2 años, que crecen de 10 colaboradores a 700 colaboradores en 2 años, esto ya dejó de ser tema, y yo también creo que es una cosa generacional. Estas empresas no tienen más de 5 años, todas estas que les digo que crecen de 1 a 100 a 200, y eso va a terminar influyendo y empujando a estas grandes corporaciones a tener que hacer esos cambios, a adaptarse, porque si no, simplemente no van a poder operar. Gracias, José Manuel. Ahora bien, hablábamos del COVID, y cuando estalló el COVID, la mayoría del peso de la pérdida de trabajos cayó sobre las mujeres. En las empresas que trabajan ustedes, ¿tú has visto esto también? Y de alguna manera, ¿cómo se han adaptado? ¿Qué medidas han tomado para hacer frente, ya sea con el teletrabajo o con otras medidas que hayan tomado para que el golpe sobre las mujeres trabajadoras no les dé tan duro? ¿Tú crees que han tomado medidas o no se diferencian en general de las medidas que han tomado el resto de empresas? No, sí, pero yo quizá hago un hincapié o una diferenciación. Lo que pasó es que ahí el desafío que tenemos también como país es que necesitamos el desarrollo de instituciones que nos den una mano con ciertas cosas, como por ejemplo, el gran problema del teletrabajo en el COVID no fue
el teletrabajo por sí, sino que los niños no podían ir a la guardería o al colegio o a la sala de cuna. Y como volviendo a lo anterior, seguimos siendo un país machista, entonces finalmente la que terminó pagando el pato, diciéndolo en Chile, no, es la mujer. No es que el teletrabajo sea lo que genere eso. Entonces, si tú, por otro lado, desarrollas una estructura potente donde de cierta forma le das ciertas condiciones para que eso no caiga nuevamente en la mujer, no va a pasar, no va a haber problemas. Tenemos empresas que efectivamente han desarrollado ese concepto como de guardería o incluso pagan o tienen subsidios para mejorar las condiciones o subsidian, por ejemplo, el pago para tener algo más cercano a la empresa para que la mujer tenga. Pero esos son, para mí por lo menos, son píldoras chicas, y temas mucho más profundos. Estos son temas culturales, son temas que se demoran años en pasar. Entonces, mientras uno sigue con esta concepción de cambio, todo el entorno se tiene que terminar adaptando. Yo creo que va más por ahí que por pensar que ciertas lógicas per se obligan a la mujer. Mejor trabajemos en las cosas que hagan que la mujer sea más libre para poder tomar estas decisiones. Otra cosa también que es importante, el tema que tiene que ver también con la diferencia entre los hombres, que nosotros somos quizás mucho más desinhibidos, y si nos presentan un cargo, por ejemplo, lo que hablaba Jacqueline, de repente más de alta dirección, nosotros llegamos y postulamos, ¿no? Tenemos más, las mujeres no. O sea, y hay empresas que también están haciendo eso, que apoyan en los procesos, cuando se abren procesos de selección, apoyan especialmente a las mujeres para que se den cuenta que efectivamente tienen las capacidades para poder postular. Hay una cuestión de seguridad que hay que trabajar harto, y no necesariamente se da esto de que hay una percepción así como considerada de dejar afuera a la mujer, sino también hay preceptos desde la misma mujer que la hacen no participar ni habitar algunos lugares en los cuales perfectamente podrían estar. Muchas gracias, José Manuel. Quisiera pasar a ti, Carolina. Desde tu experiencia en Spencer Stuart, que además están en un punto que les permite una perspectiva muy buena, porque hablan con las empresas respecto de las competencias que necesitan y hablan con los candidatos respecto de las condiciones que les gustaría, que haría atractiva a esta empresa. Entonces, ¿qué están viendo ustedes de estas nuevas formas de trabajo, de estas nuevas estructuras que hablábamos recién? ¿Hay de verdad una reconfiguración en el mercado laboral? ¿Tú ves que esto plantea oportunidades para las mujeres, amenazas para las mujeres? Cuéntanos un poco cómo se ve desde tu perspectiva. Gracias por la invitación. Sin duda, el COVID y todo lo que ha pasado en el mundo ha impactado en las mujeres. Estoy súper de acuerdo con lo que tú dijiste respecto de cómo las... ¿Ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ha impactado mucho y estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que dijiste, José Manuel. Pero creo que hay un par de amenazas bien grandes para las mujeres líderes, que no sé si las estamos viendo tan fuertes. Todo lo que ha pasado en el mundo no se escucha. Ya lo voy a subir un poquito, a ver. ¿Ahí se escucha mejor? No. Bueno. Sí, está encendido. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Las cosas que han sucedido con el COVID, se ha demostrado que la mujer ha sufrido una tensión mucho más fuerte y que estamos cargando hasta ahora con ese peso, y las consecuencias las estamos viendo ahora. Hay muchos estudios donde muestran que los grupos liderados por mujeres durante el COVID, durante el teletrabajo, el trabajo híbrido, lo que sea, tuvieron una mejor performance y tuvieron una mejor performance en salud mental, sobre todo. Pero las mujeres somos las que en medición tenemos una mayor cercanía al burnout. Entonces, en realidad ha sido bien desfavorecedor, probablemente por los factores que vos dijiste recién. La otra cosa es que el tema de diversidad, equidad e inclusión es súper importante por temas de negocio. Está demostrado que los equipos diversos generan mayor performance en las compañías, pero diversidad en el sentido amplio, no solamente mujeres. Aquí en Chile quizá el tema de mujeres es más importante, pero hay un montón de minorías que también tienen que tener una voz en las empresas. Y en Estados Unidos,
que en general termina marcando mucho la pauta, producto de las violencias que han sufrido distintos grupos y que son súper organizados y que lo hacen muy bien en hacer este advocacy por estos temas que son tan importantes. Esto ha puesto la relevancia del tema de diversidad e inclusión sobre la mesa con más fuerza, pero el resultado es que las mujeres hemos perdido un poco de terreno, por supuesto, para darle espacio a las minorías, por ejemplo, raciales, de orientación sexual, etc. Entonces, yo creo que hay una gran lección que nosotros como mujeres, como líderes, y todas las personas que estamos en alguna posición donde hay una oportunidad de tomar una decisión de contratación, de promoción, de desarrollo, de mentoría, clave para seguir asegurando que exista el liderazgo diverso. El liderazgo diverso hace que la sociedad sea más sustentable, da oportunidades, favorece la meritocracia. Puede ser por obligación, cuotas, por convicción, por seducción. Pueden haber muchas maneras de hacerlo, pero necesitamos trabajar fuerte en que existan liderazgos más diversos. Voy a ser muy breve en la pregunta. ¿Cómo? ¿Tienes alguna idea? ¿Has visto alguna buena experiencia, alguna buena práctica que nos puedas compartir de cómo crear esa inclusión, esa equidad, esa diversidad? Sí, hay miles de cosas que se pueden hacer, desde grupos de afinidad, desde mentorías, desde medir, todas esas cosas son súper importantes, pero trabajar en que en cada proceso, por ejemplo, de selección, ya sea interna o externa, exista una palestra diversa de candidatos y candidatas es fundamental. La posibilidad de, por ejemplo, de que una mujer sea nombrada en un cargo, cuando tú tienes en una terna, 4 o 5 personas, lo que sea, una mujer tiene un porcentaje, si son 2 mujeres aumenta significativamente, entonces tenemos que trabajar porque por lo menos en las posibilidades de decisión hayan mujeres. Y la otra cosa que no podemos bajar la guardia es en trabajar los sesgos. Los sesgos, estamos en el 2022, podríamos pensar que ya no existen. Existen. Nosotros hicimos un estudio este año, yo no trabajo en búsquedas, pero mi compañía se dedica a hacer búsquedas y hacemos 2 procesos de referencias durante una búsqueda, ¿ya? El primer proceso de referencia se llama TPS y es un proceso rápido. Es antes de presentar a un candidato o una candidata a un cliente, tomamos un par de conversaciones breves solamente para tener como el respaldo de personas que han trabajado con él o con ella para asegurar de que no haya ningún tipo de problema, ¿cierto? Y después, cuando ya es un candidato finalista, hacemos referencias mucho más profundas. Cuando comparamos en un word cloud lo que sale en un proceso más rápido, una conversación corta, en un proceso versus un proceso súper estructurado de preguntar sobre comportamientos, es increíble lo que dicen de los hombres y lo que dicen de las mujeres. De los hombres hablan de características y de las mujeres juicios. 2022, altos ejecutivos a nivel mundial. Entonces, el sesgo sobre las mujeres todavía está lamentablemente súper presente y todas las personas, ustedes que están en esta sala, todos los que tenemos algún cargo donde tomamos algún tipo de decisión, tenemos que estar súper conscientes y ayudar para que desafiar este tipo de cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a ir rápido una pregunta a cada uno. Partiendo por ti, Jacqueline, salió muchas veces en todo lo que estuvimos comentando hasta ahora el tema cultural, ¿vale? Que no es algo de la decisión de solamente una persona. ¿Cómo estás viviendo tú en una empresa grande, estructurada, compleja? ¿En dónde se tienen que tomar las decisiones relevantes? ¿Es algo exclusivo de la alta dirección, del CEO y su grupo de colaboradores más cercanos? ¿Dónde se tienen que tomar las decisiones relevantes para lograr esta equidad, este equilibrio? ¿Y cómo lo estás viendo tú en el Scotia? Yo creo que toda la organización tiene que de alguna manera estar alineada, así como te alineas a los objetivos, a cumplir una meta, un objetivo de rentabilidad, etc.
los temas culturales también, si no nacen desde el directorio incluso, promoviendo esto y preguntando cómo hacemos para nivelar la cancha, para poder tener un ambiente más inclusivo y diverso, no se logra solamente con la gente de los liderazgos dentro de la organización, sino que más bien tiene que venir desde el discurso. No sé si soy... Sí, puede ser. Tiene que venir esto desde en todos los niveles de la organización. Esa es la experiencia que tengo. Y un tema solo para agregar, que hemos hablado un poco de que esto, claro, tiene que ver con una no es solamente por un tema de justicia, sino que también es un tema mundial económico. En los estudios recientes, este año salió el último estudio también de McKinsey actualizado, decía que no avanzar en la paridad de género haría retroceder el PIB cerca de $1 billón en menos de 10 años. Al revés, avanzando en políticas que promuevan la igualdad y la paridad de género y diversidad y los ambientes más inclusivos, harían que el PIB mundial creciera en $13 billones y generaría 230 millones de empleos más para el género. Y tenemos que avanzar también en los temas de, por cierto, corresponsabilidad, que tú lo tocabas, porque también es algo de la cultura, no solamente hablar a las mujeres respecto a que si se puede, sácate las barreras tú misma, dale, que se puede, postula, sino que también las empresas tenemos un llamado a promover ambientes laborales flexibles. Tenemos que haber capitalizado y aprendido algo de la pandemia. Como decía la Carola, para las mujeres ha sido bien complejo, sobre todo las que están en edad de maternidad o con hijos pequeños, que son la mayoría, yo creo, de los trabajadores, de las trabajadoras de las compañías, incluso de las pymes. El compatibilizar el mundo laboral con las realidades personales, al cuidado de hijos, a veces el cuidado de adultos mayores, recae fundamentalmente, o sea, las jornadas dedicadas de la mujer a temas que son extralaborales son mucho más que la de los hombres. Tenemos que avanzar hacia una cultura de corresponsabilidad, y la Fran Juneman, no sé si está todavía, que es una gran impulsora de estos temas, absolutamente convencido que desde las empresas y desde el ámbito público-privado tenemos que avanzar en eso en este país. Muchas gracias Jacqueline. Rápido contigo, José Manuel. Casi que la misma pregunta. Si es un tema cultural, pero lo cierto es que las empresas con las que trabaja Endeavor suelen tener, entre otras cosas, un promedio de edad mucho menor en sus cabezas, digamos, en sus propietarios, en sus altos directivos. Y sin embargo, todavía, si bien en temas como flexibilidad laboral y flexibilidad de estructuras van muy por delante de las empresas complejas, en temas de inclusión y género, quizá vayan por delante, pero menos, poco. Entonces, ¿cómo lo ves tú, este tema cultural, también con este nuevo perfil de líderes del siglo XXII, XXIII, qué sé yo? Yo creo, a mí me pasa que de repente cuando hablamos esto con algunos emprendedores y emprendedoras, esto no es tema. Como que no... Yo insisto en que estos son decisiones de negocios. No es porque son simpáticas las mujeres. Sí. Son decisiones de negocio, porque esto se trata de hacer más negocio y generar más valor. Tener más mujeres te habilita a generar más valor, te habilita a generar más negocio. Entonces, quizás por las condiciones sean distintas por las cuales estas empresas son más flexibles o les dan, o hay más flexibilidad, no sé, pero el eje central de esto, y yo creo para que esto se posicione cada vez más, es porque son un habilitante para desarrollar más negocios, para generar más valor. ¿Por qué es tan importante que haya más mujeres en los directorios? Porque te van a dar una visión estratégica que hoy día quizás no existe. Y por eso creo que una forma quizás para estas organizaciones que son más complejas o tradicionales, es importante por lo menos tomar las cuotas o exigir o tener ciertas normativas. Nosotros en Endeavor, a ver, yo tengo de todos mis reportes directos, el 65% son mujeres. En la empresa yo también participo en una plataforma de la minería, casi todas mujeres. Y
y tenemos protocolos en nuestras actividades también, va desde a mapear ciertas cosas que no pueden pasar, está como la típica foto donde sale el puro hombre, aún así de repente nos pasa, una cuestión cultural incluso que está detrás de la mujer. Entonces, si bien esto es una cuestión multifactor y no es simple, yo creo que tiene que haber un convencimiento de que esto no es una decisión que se toma porque son simpáticas o porque lo están haciendo en no sé dónde, sino porque de verdad necesitáis mejorar tu performance. Y las mujeres son muy metódicas y son muy buenas en eso. Entonces, quizás estos emprendedores ya se dieron cuenta y hoy día lo que están haciendo es generarles más facilidades para que se inserten mucho más. Para las emprendedoras aún más difícil. La emprendedora, imagínate, emprendedora con hijos, es dificilísimo. Entonces, por eso también es importante esta línea donde se generen estas estructuras para que al final la cancha para ella sea mucho más fácil y ellas, si quieren hacerlo, puedan hacerlo. Muchas gracias, Carolina. Voy a ti rápidamente. Este cambio de chip que nos hablaba hace un minuto José Manuel, las empresas cuando van a Spencer Stuart y dicen, estamos buscando un alto directivo, estamos buscando un líder, un CEO o alguien para el Executive Suite, piden que vengan con este cambio de chip, piden que vengan, pero alguien que ya venga mapeado, que ya venga cableado con esta nueva mentalidad. ¿Es algo que se pide desde la empresa? Y si es algo que se pide, ¿cómo lo buscas tú? ¿Cómo pruebas a los candidatos para ver si lo tienen o no? Mira, pasan dos cosas. Hay empresas que son súper conscientes de la importancia de tener un liderazgo diverso y cuando miran su equipo de liderazgo ven que son puros hombres. Entonces van a hacer un ejercicio consciente de, por favor, ojalá en esta posición no quiero un hombre. Esto en Estados Unidos te matan porque tú no puedes decir esto. Te lo plantean más desde la diversidad de las nóminas que tú presentas. Pero en Chile hay muchas compañías que sí se están poniendo al día tratando de intencionar que sean mujeres las que tomen las posiciones de liderazgo. Ahora, yo creo que el desafío más grande que tenemos en este sentido es que hay muchas empresas que si bien no tienen ningún tipo de prejuicio o mala inadversión hacia las mujeres, dicen, pero mira, tráeme, me da lo mismo lo que sea, pero quiero al mejor. Entonces, hay un pequeño precio que todos tenemos que pagar si queremos diversidad en el corto plazo. En el mediano y largo plazo es un bien para toda la sociedad, pero en el corto plazo quizás tú tienes que decir, mira, para ganar perspectiva distinta, para posibilitar y habilitar que existan más mujeres en directorio, en posiciones de gerente general, bueno, hay algo que quizá tengo que favorecer candidatos que tengan quizás más potencial, pero un poquito menos de experiencia y acompañar en ese desarrollo. Entonces, yo creo que eso es algo que todos tenemos que estar muy activos en desafiar y en defender. Muchas gracias. Ahora me gustaría abrir la palabra a las asistentes, levantando la mano como si estuviéramos en una clase y ven que tienen frente a ustedes un micrófono que pueden agarrar y encender. Bienvenidas las preguntas. Aquí han salido temas súper interesantes y seguro que hay mucho por profundizar, así que adelante nomás. Adelante, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Primero que nada, agradecer en realidad la conversación. Súper interesante lo que dijo cada uno, me encantó. Quería aprovechar de decirlo rápidamente. Tengo dos preguntas, una para José Manuel y otra que no hemos encontrado en los eventos de Emprende tu Mente y me encanta ver un hombre tan comprometido y convencido de la causa finalmente de diversidad. Y otra para Carolina. La pregunta para José Manuel, en el fondo, no sé, hace poco estaba leyendo un artículo de un diario importante en Estados Unidos y hablaba un poco de esta cultura todavía del Boys Club, que todavía está muy arraigada en el ambiente de emprendimiento, lamentablemente. Se referían al caso Silicon Valley, donde la mayoría de los fundadores, y citaba el caso Facebook, que sea, son hombres y tienen hay una cultura muy macho man y que se habían logrado
pocos avances en realidad, como que incluso la pandemia había generado un decrecimiento en muchos indicadores un poco desafiaba esta teoría de que las nuevas generaciones vienen con este otro chip. Acá en Chile también me ha tocado ver que hay muy poca prevalencia de emprendedoras mujeres también de estas empresas grandes, tipo unicornios chilenos, que también les ha ido muy bien, también se han sabido casos de acoso y de conductas que en realidad de cosas que uno diría, wow, esto no debería estar pasando en empresas de este tipo. Entonces, si uno ve también el perfil que hizo Pulso hace un tiempo atrás, un par de años, con respecto a cómo eran los emprendedores exitosos en Chile, eran todos hombres de 5 colegios, de 2 universidades, que habían todos hecho un posgrado en alguna universidad Ivy League en Estados Unidos, y además que eran todos hijos de grandes empresarios o ex ejecutivos de empresas grandes, qué sé yo. Tenían un perfil como muy poco diverso, y que es un poco también el ADN de Emprende tu Mente, que yo estoy en el directorio, es una corporación sin fines de lucro, tú nos has acompañado en estos eventos, justamente nació con el objetivo de acercar a cualquier tipo de emprendedor, no solamente a los que tengan un buen networking, a la red de grandes empresas, a la red de grandes ejecutivos y qué sé yo, y un poco democratizar el acceso en fondo al networking de todo tipo de emprendedor. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto están todos convencidos en ese ecosistema? Porque los indicadores en realidad, si uno los ve, no son muy buenos. Y por otra parte, para Carolina, que también me parece súper interesante todo lo que dijiste, con respecto a los sesgos, si puedes profundizar un poquito con respecto a los sesgos que dijiste, me gustaría entender un poco más cuando dices a las mujeres las juzgan y a los hombres hablan sobre sus características. Eso sería interesante porque, por lo menos, algo que yo no había escuchado antes en esta temática y sí me parece que pasa mucho, ¿no? Pero quiero entender bien en realidad a qué te referías. Eso. Muchas gracias y perdón por lo largo. Yo separaría algo, en verdad. Y lo dije brevemente recién. Si es difícil considerar hoy día o estamos pensando en cómo hacemos para mejorar las condiciones para que cada vez más mujeres se tomen ciertos cargos y tengan mucha más participación en la alta dirección, eso es una cosa. Pero otra cosa distinta es que tengamos más emprendedoras mujeres. Eso es todavía más difícil. Nosotros en Endeavor tenemos ciertas priorizaciones y jerarquizaciones dentro de la búsqueda de emprendedores que hacemos en Chile. Nosotros estamos recibiendo cerca de 500 emprendedores al año que están postulando en Endeavor, y seleccionamos finalmente 2 o 3. Y nos cuesta un montón encontrar mujeres, pero yo creo que va más, no es porque, yo creo quizás porque están dadas estas condiciones de base que les hacen más difícil salir a emprender. No es porque de repente no hay una estructura de organizaciones que les faciliten la pega para poder salir a emprender tranquilamente, sabiendo que, por ejemplo, sus hijos están bien. Mucho del burnout es por eso, ¿no? Porque al final, además de hacer su pega, también hacían la otra pega y hacían otras pegas más. Entonces, yo creo que tiene que ver con cómo hacemos que la cancha para las emprendedoras también, que es más difícil todavía, esté más nivelada. Y ahí yo creo que el rol del Estado es fundamental. El Estado tiene que definir y generar políticas. Y lo ha hecho tímidamente quizás con algunos instrumentos que están en foco mujeres, así como ciertos capitales. Pero yo creo que esto es mucho más profundo, un tema cultural desde la mujer misma. Y va desde hasta la confianza, que también lo dije un poco, como de si se puede, empujarla. Y por eso yo creo que, por ejemplo, organizaciones como ETM, que lo que buscan es mostrar que se puede, en el fondo, llevar este movimiento emprendedor a todos los lugares para que las mujeres vean que sí se puede y que hay otras mujeres que lo hicieron y que también tenían guagua, que también tenían ciertas condiciones especiales, hace que, se evalúe un poquito más, como que se considere. Estamos totalmente al día hoy día en Chile, estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. Nos cuesta mucho a nosotros encontrar emprendedoras, tenemos jerarquizado y prioritario salir a buscar emprendedoras mujeres y nos cuesta. Así que yo creo que
aún más complejo de lo que estábamos hablando, y ahí yo creo que tenemos que considerar incluso políticas públicas para eso. El ejercicio que les comenté, lo que trata de reflejar es que cuando uno tiene una conversación más ligera para preguntar sobre una percepción de alguien, las cosas que tienden a salir de manera natural, sin pensar mucho de las personas, ahí salen nuestros sesgos, ¿no? Entonces, en este ejercicio, cuando hablábamos de hombres, salía que eran asertivos, que eran calmados, que eran características orientados a resultados, con mucho empuje. Las cosas que salían de las mujeres, así de grande salía female leader. O sea, obvio, es mujer. O sea, ¿por qué hay que recalcar que es una líder femenina? Female leader era así, gigante. Después salía diva. Después salía kids, gigante. Entonces, como que cuando se habla de la mujer sin pensar mucho, empiezan a salir como estos sesgos que todavía no nos ponen en el mismo lugar que cómo se evalúa un hombre, porque con el hombre rápido van como, yo creo que a pensar más en características, y en la mujer es como, no sé si es el adorno, pero las cosas que salen son mucho menos cuidadas que cuando uno hace un análisis de un ejecutivo hombre. Pero cuando tú tienes esta misma conversación con un cierto protocolo, donde tú le vas preguntando sobre comportamientos más concretos, lo que sale tanto para hombres como mujeres es igual. Pueden ser distintas características, pero son descriptivas, no son juicios. Entonces, por eso el sesgo sobre las mujeres todavía está muy en el inconsciente colectivo, y es algo importante. Esos comentarios no solamente los dan hombres, también los damos nosotras. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos que ser súper cuidadosos y cuidadosas de cómo evaluamos a los liderazgos femeninos, también a los masculinos, por supuesto, y si nosotros estamos liderando algún proceso, promoción, retención incluso, hay que hacerlo de manera bien precisa para que podamos asegurar equidad. Muchas gracias. Simplemente no lo puedo evitar, un pequeño comentario sobre las emprendedoras. Aquí en el ESE tenemos un programa que se llama Programa de Desarrollo de Negocios para Microempresarios, que hacemos en asociación con la Fundación Nocedal de La Pintana, en el cual el 80%, es la 7ª edición que hacemos este año, y aquí sentado hay gente que nos ayuda con tutorías para ese programa. Es la 7ª edición este año, les decía, y el 80% de los participantes son mujeres. Quizás sea un tipo de emprendimiento que llamaríamos emprendimiento de subsistencia, de supervivencia, porque la mujer tiene que salir a buscarse la vida, con lo cual ese empuje está en las mujeres. ¿Cómo hacemos para que alumnas nuestras lleguen, ¿verdad?, al despacho? Ese es un gran desafío, pero también para agregar a lo complejo que es la realidad, que no es simplemente que no haya impulso emprendedor en las mujeres, que lo hay. El tema es dónde están esas barreras a veces invisibles, o dónde están esas estructuras que ponen barreras por el camino. No me podía contener al mencionar esto. Más preguntas, adelante. 1 y 2. Ahí sí. Hola, Isabel de Gregorio, mi nombre. Quizás José Manuel, tengo un comentario, una inquietud, tampoco lo reflexioné tan profundamente, pero se me viene a la mente todo el mundo de las mujeres en el mundo STEM, que ahí es donde yo creo que más falta hace. Y cuando uno, al menos desde mi experiencia en el mundo más financiero y tecnológico también ahora, se pueden hacer muchos impulsos, búsqueda, ojalá las tengan, haya mujeres y no llegan. Entonces yo creo que, y nosotros hemos hecho conversatorios, por ejemplo, con Tremendas o con otras entidades, donde incentivan también el desarrollo desde
desde la época del colegio, porque ahí es donde se están viendo las primeras discriminaciones. Hay una líder que es muy conocida que siempre cuenta que cuando ella es del mundo de la robótica, en octavo básico, quería participar en un tremendo concurso y el profesor como que la miró así como que no, tú no, nada que ver. Y resulta que hoy día es la primera en la universidad, estudia ingeniería en la Universidad de Chile, es súper exitosa y todo, pero desde octavo básico sufrió su primera experiencia de discriminación. Entonces es bien tremendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque finalmente es desde la etapa escolar, donde a la mujer le regalan no sé qué, la muñeca, y al otro el PlayStation o el computador y la cosa más livianita, digamos. Entonces los mismos padres. Es un tema tan arraigado, y lo que tú dices, que me encantó ese concepto del de porfiado, porque sí, los hombres son porfiados y la porfiadez permanece. No sé, bueno, no vale tu opinión. Ah, la del lado, la de tu mujer o la de que esté cerca, digamos, o de tu entorno, pero, pero ese es mi inquietud. El machismo está súper arraigado en cada comentario, cada cosa, cada regalo. ¿Cómo hacerlo? Porque en ese mundo especialmente es donde más falta hace. Sí, estoy súper de acuerdo. Y pensaba eso también, como parte de que nacen, así, inmediatamente per se. Y aquí yo soy quizá un poquito más pesimista en el sentido de que no creo que esto vaya a ser un proceso racional detrás de nosotros los hombres, que vamos a ver la luz, vamos a entender que efectivamente, porque no somos así, somos porfiados. Y yo creo que tiene que ser desde la necesidad, desde que ya no tenéis más recursos, desde que tenéis tantas presiones desde tus stakeholders, desde todo, desde la política pública, desde todos los sectores, que te obligan a cambiar. Yo creo que es la única forma de que esto realmente cambie. Porque por un lado son los desafíos que tenemos como sociedad, quizás como cultura, de generar ciertas estructuras que faciliten eso, pero por otro lado tenemos un tema cultural nuestro, y por eso yo digo que, y creo fervientemente de que mientras esto esté más asociado a las oportunidades de negocio, va a hacer que el hombre más rápidamente se mueva hacia los cambios de percepciones que tiene. Si no, las cuestiones por buena onda o por ser inclusivo per se no sirven. Si al final lo que manda es la última línea. Y lo que tenemos que hacer quizás también en la línea de, y hay aquí las universidades también, los centros de estudios tienen mucho que decir, es de empezar a generar mucha más data respecto al impacto que tienen las mujeres en la última línea. Porque efectivamente cuando hay mujeres en el directorio hay cosas que no pasan, que no pueden pasar. El mismo concepto yo vinculo también mucho al concepto de la innovación a la mujer, porque al final este proceso de innovación es una cuestión de cuestionarse continuamente cómo estáis haciendo las cosas y de todo lo que tenéis que hacer para hacerlas mejor. Y hoy día yo creo que muy pocos podrían osar cuestionar la necesidad de innovar dentro de la empresa, dado los niveles de competencia que tenemos. Entonces, son un montón de temas, un montón de ramificaciones, y yo creo que la única forma de que esto pase es a través de esta línea. No más condescendencia, no más buena onda, la niñita. Esto es negocio, esto es última línea, esto es impacto. A mí me gustaría, que yo soy optimista, desde la empresa también podemos hacer cosas y tenemos la experiencia, por lo menos, perdón que hable en primera persona, pero hace rato tenemos alianzas, por ejemplo, con la Fundación Codea, no sé si la conocen, que bueno, es una fundación que busca, ¿no es cierto?, talentos conectados a las materias de STEM y mucho con el tema de las niñitas. Y vemos cómo cada año hay más mujeres en esos programas, y desde el banco lo estamos apoyando, y también, por ejemplo, con la Federico Santa María, este año el grupo de chicas, creo que tenían de primero medio, octavo básico, que ganaron un desarrollo y sacaron un premio, no me acuerdo exacto el detalle, pero fue hace muy poco, y yo creo que desde las empresas promoviendo también ese tipo de cambio cultural se puede lograr. Soy optimista con que vamos para allá. Hola, buenos días. Bueno, les quiero contar que mi nombre es Caroline Bender y toda mi vida me he desempeñado entre puros hombres en el mundo de la construcción y la minería. Y desde ahí quiero comentarles y hacerle una pregunta a José Manuel,
de que a veces uno piensa en posiciones femeninas desde el liderazgo, siempre lo mira desde arriba. Y si uno mira las capas en Mi Mundo, por ejemplo, mano de obra directa, donde las oportunidades para mujeres que lideran familias y que necesitan salir adelante son muy pocas, y donde podemos generar transformaciones gigantes. Yo ayer estuve invitando a 70 mujeres a ser supervisoras de terreno, y la verdad que son mujeres power. Uno cree que le ha ganado la vida y en realidad la vida nos ha dado muchos regalos cuando tú las escuchas. Bueno, y en ese sentido quiero preguntarle a José Manuel cómo lo hace en su mundo para haber dicho lo que acaba de decir hace un rato atrás con mucha valentía, que es decir, no, yo estoy de acuerdo con las cuotas. Porque los hombres somos porfiados. Me llevo un tremendo regalo al escucharlo. Yo he sido siempre defensora de la meritocracia. De hecho, me siento un ejemplo de ello. Pero al ver lo que nos pasa, al ver lo que pasa en ese mundo, por ejemplo, de la mano de obra directa, digo, ya, pero no discutamos del porcentaje directorio solamente. ¿Qué pasa con todos estos miles de mujeres que pueden estar capacitadas, impulsando el PIB de nuestro país y del mundo? Y en ese sentido yo me he transformado en alguien que defiende la cuota, que está de acuerdo con una cuota, pero con una cuota inclusiva, no solo de directorios. Y ahí les quiero pedir, y les voy a robar un poco el micrófono, quiero saber que me levanten la mano cuántas de ustedes están de acuerdo con la cuota, porque yo a veces siento que hago un poco el loco y quiero saber si lo sigo haciendo, nada más. Entonces, ¿pueden levantar la mano las que están de acuerdo con la cuota? Bien. Es con respeto a las que no están de acuerdo también, pero creo que es importante saber dónde estamos parados. Así que esa era la pregunta para José Manuel. Gracias. Gracias. Yo vengo de la minería igual, y la minería está haciendo, por eso tengo un sesgo, pero está haciendo un esfuerzo brutal por incluir a cada vez más mujeres, y no estoy hablando necesariamente de la alta gerencia, estoy hablando de gente que yo veo en el track shop o en la nave de electrowinning, que están haciendo pegas que hace 10 años era una locura, o sea, ¿no? ¿Qué van a hacer ahí? Como es una cuestión, y más encima con la cultura de muy machista, se podría decir, o no sé, de la minería. Y esto es lo bueno y lo que me encanta también de tener este tipo de corporaciones que vienen de afuera, como Scotia, por ejemplo, que vienen con una impronta que es totalmente distinta, porque también viene desde las presiones de sus stakeholders, que no puede ser lo mismo, pasa lo mismo en la minería, que vienen y en el fondo yo creo que nos apoyan en eso que hablaba de la presión, de generar esta presión para ir nivelando hacia arriba mejores prácticas que quizás desde nuestro empresariado, emprendimiento local, todavía no hay tanta como tanto acercamiento, como tanta aceptación. Después me decía, perdón que me volé, pero con el tema de las cuotas, yo en el equipo, así como que haces tú, nosotros, yo me acuerdo, te pongo un ejemplo, estaba buscando, hace poco contraté a una gerente de marketing, estaba buscando una muy buena gerente de marketing, y estaba buscando un gerente de marketing, y encontré una muy buena gerente de marketing, y aquí está el pero había tenido guagua hace poco, pero para el país no es pero, entonces a mí no me importa si yo no la estoy contratando porque tuvo guagua, estoy contratándola porque es buena. Y es divertido, y te muestro un poco cómo lo toman las otras organizaciones, la agencia que nos ayudan en todos los temas más laborales, contables. Lo primero que hizo fue advertirme de que tuviera mucho cuidado porque esta niña venía con fuero. Y dije, ¿qué me importa el fuero? Si yo quiero que haga la pega, y lo va a hacer increíblemente, pero te muestro como concepciones que de repente vienen muy... nosotros tenemos protocolos desde hasta cuántos hombres se suben al escenario, así quizás estoy un poco rayado, pero con el tema de las cuotas, porque no puede ser que hayan 4 hombres en el escenario. O sea, tenemos que también esforzarnos un poquito nosotros en cambiar eso. Y por ahí está mi equipo de marketing. No podemos tener a puro hombre en el escenario, no podemos que las fotos sean puro hombre. Si nosotros hacemos muchos eventos, acabamos de venir uno de Antofagasta, un hombre y una mujer, o sea, cosas como esas también se pueden hacer, pero también nosotros tenemos la obligación de repente, es más fácil ir como, no importa, digámosle a nomás, si están a la... No, pues si nosotros también tenemos que exigirnos. Y ahí también yo creo que
yo creo que es una oportunidad también para las mismas mujeres. Esto como de las cuotas, son tan responsables que les cuesta levantar la mano. Oye, si está bien, pero yo creo que va también más por que ustedes nos presionen también desde esa línea. Si no, va a seguir al ritmo nuestro. Es que, a ver, estamos ya pasados de la hora y como esto va para las plataformas, tenemos que cumplir el horario. Es la tiranía de las plataformas. Entonces, lo cual no quita que nos quedemos conversando y tomando un rico café, aprovechando que estamos bajo el mismo techo. Yo quisiera, ante todo, agradecer a este panel de lujo, Jacqueline, Carolina, Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias a todos quienes están presentes aquí con nosotros en el ESE, Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, y a todos quienes nos están mirando por las plataformas que pueden revivir este evento en el canal de YouTube del DF o en DF Live. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los invito a un rico café.